lugar, una ciudad tan bonita, con tanta historia como Almagro, quiero primero expresar mi agradecimiento a todas las personas del Ateneo por lo que significa poder estar pensando y debatiendo, si lo consideráis oportuno, sobre cuestiones de arte en estos momentos. También quiero felicitar a Norberto, doctor. Yo creo que la trayectoria que él ha desarrollado durante estos 45 años pues es realmente ejemplar. Su apertura hacia nuevas formas de propuestas artísticas, artistas jóvenes, mujeres, hombres, en fin, yo creo que es algo absolutamente central para comprender cómo ha podido evolucionar el trabajo en el espacio artístico en España en el último medio siglo, 45 años, podemos decirlo así. Además, elegir para marcar esta etapa un homenaje a Marcel Duchamp, pues me parece un gesto de valentía. ¿Por qué? Bueno, una primera introducción antes de entrar propiamente en lo que será el tema de la conferencia. ¿Quién fue? ¿Quién es Marcel Duchamp? Bueno, Marcel Duchamp, de forma descriptiva, fue un artista que vivió entre 1887 y 1968. Como había nacido en julio, falleció en octubre, exactamente tuvo 81 años de vida. 81 años de vida, os decía, aquí hay una foto del gran Henri Cartier-Bresson, 1968, por lo tanto, en los últimos meses de vida de Marcel Duchamp. Yo os decía que está empuñando en la mano izquierda el resto de un puro. Él fumó siempre pipa, sobre todo, pero también puro, y otra cosa que se puede ver son dos visiones fragmentarias de dos ready-made. El mayor, el más conocido, es la rueda de bicicleta. Hay otro también luego a su izquierda. ¿Quién fue? Pero, ¿por qué digo también quién es? Bueno, yo creo que la perduración de Duchamp es algo realmente relevante. Yo llevo trabajando en el mundo del arte como crítico y como teórico del arte pues desde los años 70 y ciertamente hay grandes artistas que con el paso del tiempo se eclipsan. Con Duchamp ha sido prácticamente todo lo contrario. Tuvo momentos en que alcanzó una cierta relevancia, primero en Francia, luego cuando se marchó a Estados Unidos, también en Estados Unidos, pero en un determinado momento entró en un eclipse bastante profundo, del que solo empezó a salir precisamente en los años 60. Un momento relevante para esto fue cuando en 1963 un museo, uno de los más centrales en Estados Unidos, el Museo de Arte de Pasadena, en California, organizó una exposición retrospectiva. A partir de ahí, Duchamp empezó a convertirse en una referencia para el pop art, que entonces estaba en desarrollo, y empezó también a recuperarse su figura y su trabajo artístico. Es impresionante, por ejemplo, que en Francia la primera exposición retrospectiva de Duchamp tuvo lugar después de su muerte, de forma póstuma. En todo caso, ¿quién es? Porque para mí hay dos grandes artistas plásticos del siglo XX. Uno es Pablo Picasso, un artista al que admiro y respeto profundamente. Picasso fue, para mí, el artista que llegó hasta el límite, lo que es la fuerza de la tradición artística desde siglos anteriores. Pero el caso de Duchamp es alternativo. Duchamp lo que planteó es, en un mundo que estaba cambiando en profundidad por el desarrollo de la técnica y de los procesos mediáticos, el arte no podía seguir siendo lo que había sido en los siglos anteriores. Y esto es lo que él abrió, y de algún modo fue un pionero, fue un precursor, y muchos artistas, creo yo, siguen hoy en diálogo con su trabajo.
Sin embargo, es curioso en qué medida su figura está llena de tópicos, llena de malentendidos a la hora de hablar de él. ¿Y por qué? Porque, bueno, yo creo que en muchas ocasiones se queda la gente en cosas superficiales, no se estudia lo que él ha hecho, no se estudia lo que él ha planteado. Como digo, yo llevo muchos años estudiándolo, he escrito mucho sobre él. Ahora estoy en un momento, antes se lo comentaba Juan Carlos Duque, en un momento de preparación de un trabajo de síntesis, será, espero, un nuevo libro que proyecto publicar para el año que viene. Pero curiosamente, con esta actividad programada por Norberto Doctor, ha habido una coincidencia muy curiosa. En 2012 yo publiqué, se publicó una edición dirigida por mí de los escritos de Marcel Duchamp. Esta edición de 2012 se agotó casi en menos tiempo de un año. Y desde entonces han estado esperando, pero por fin, en septiembre, hace ahora menos de un mes, se ha reeditado. Y en una edición que al no tener tapa dura resulta más económica. No se pueden hacer ideas si no han leído los escritos de Duchamp, la riqueza de su pensamiento. ¿En qué medida es un artista que en todos los casos desarrolla su actividad desde un marco profundo de pensamiento? Por eso, estos tópicos que a veces se dice, Duchamp acabó con la pintura, mató la pintura, no tiene lógica. Duchamp no dejó de pintar hasta el final de sus días. Lo que pasa es que él consideraba que la pintura tenía que tener unos soportes y unas formas de manifestación distintas de lo que había sido anteriormente a lo largo de siglos. También es importante, quiero subrayarlo, algo central en su pensamiento y en su trayectoria artística, que fue lo que podemos llamar la construcción de un personaje. Un personaje que se situó siempre al margen del mercantilismo artístico. Duchamp, por ejemplo, no aceptó nunca un mandato, digamos, continuo de galerías de arte que le implicaran repetir obras por necesidades del mercado. Y a la vez, en cambio, le gustaba jugar con la construcción y la diversidad. Aquí tenemos algo muy importante en ese sentido. Yo a esto que voy a hablar ahora lo llamo performance fotográfica. Performance fotográfica que tiene también su correlato en los escritos, que en algún caso Duchamp atribuye a Ross Célavy. ¿Qué es esto de Ross Célavy? Bueno, la figura que aparece en la fotografía es Marcel Duchamp. Eso sí, los brazos y las manos son de una mujer amiga suya y está maquillado y tiene ropa como si fuera una mujer. Es un alter ego femenino. ¿Y por qué Ross Célavy? Duchamp es un maestro de la ironía cuando escribe. Entonces decía que se le ocurrió a Ross Célavy porque Rosa, era un nombre muy cotidiano, y Célavy le gustaba también porque tenía un eco del mundo judío, Levi Célavy. Pero es un juego, es una ironía, porque en francés, cuando se lee Ross Célavy, suena igual que Ross Célavy. Eros es la vida es Eros. Es decir, lo que marca el desarrollo de su actividad es algo que, como yo trabajo en filosofía y desde la filosofía, es algo que podemos ver ya en Platón. Digamos que aquello que nos lleva a la contemplación de la belleza es el eros, la fuerza erótica, el deseo. La performance fotográfica tiene también otras dimensiones. Por ejemplo, un juego que hizo
con dos fotografías suyas que se publicó en la revista Estados Unidos View. Ya vamos a entrar enseguida en una etapa en la que estaba trabajando en la caja en maleta. A la izquierda de la imagen está una foto de Duchamp a la edad de 35 años. A la derecha, una foto de Duchamp a la edad de 85 años. Claro, fíjense, esto está hecho en 1945. Por lo tanto, la foto de la derecha es una caracterización. La de la izquierda, una fotografía de otro de los grandes nombres de la historia de la fotografía en el siglo XX, Alfred Stieglitz, que introdujo el arte contemporáneo en Estados Unidos. Fue además el marido de Georgia O'Keeffe, la gran artista mujer, una de las principales en el siglo XX en Estados Unidos. Stieglitz, que puso en marcha una galería de arte importantísima para llevar el arte de las vanguardias europeas a Estados Unidos, hizo de esta fotografía que sí corresponde con lo que se veía en el recuadro de View. A la edad de 35, en realidad es una foto, se sabe, de 1923, cuando él tenía 35 o 36 años. Fíjense que en esta foto lo que hacemos es ir hacia atrás en el tiempo. Así era yo cuando era joven. Y luego en esta, en realidad se tomó cuando él tenía 57 años y es una ficción. ¿Cómo seré yo cuando me haga tan mayor como para llegar a la edad de 85? Como les he dicho al principio de mi intervención, nunca llegó a tener 85 años, murió con 81 años. Así que es una ficción, propiamente es es una performance fotográfica, algo que él empezó a hacer ya en 1917, cuando estaba en Nueva York. Y aquí entramos ya para hablar de lo que es, además de esta introducción, el núcleo central de mi conferencia: el arte de la maleta. En una entrevista que se publicó en la revista Life el 28 de abril de 1952, Duchamp dijo: todo lo que he hecho de importante podría caber en una pequeña maleta. Esta frase, pronunciada por Marcel Duchamp en 1952, podría servir como divisa de su actitud, como expresión de lo que él llamó ironía afirmativa. Duchamp distinguía la ironía que simplemente niega de la ironía que juega y por tanto afirma. ¿Cabe algo tan grande y al tiempo tan inconmensurable como la obra de un artista en una pequeña maleta? Y además, ¿qué maleta? ¿Una simple maleta? ¿Una maleta cualquiera? Hay que empezar por subrayar que Duchamp hablaba de sí mismo y con entera coherencia. De 1936 a 1941, entre París y Nueva York, en el momento en que se había ya convertido en un tópico crítico hablar de su silencio como artista, Marcel Duchamp trabajó en la fabricación de 68 réplicas en miniatura, fotografías y reproducciones en colores de sus obras. Todo ello guardado en una pequeña maleta, como la que están viendo en esta imagen, de 40,7 por 38,1 por 10,2 centímetros. Es decir, en una maleta cualquiera. En fabricaciones posteriores, las réplicas recogidas en la maleta llegaron a ser 83. Tiene un nombre. El nombre original en francés, la boîte à valise, que traduciendo también literalmente sería la caja en maleta. La caja en maleta. Un nombre que asocia los sentidos de caja y maleta y naturalmente un número propio también en el catálogo de las obras de Duchamp. Es importante indicar que la idea de boîte à valise, y tiene ya una versión posterior, la idea de la boîte à valise propició el encuentro entre Duchamp y otro gran artista, en este caso el estadounidense Joseph Cornell,
que vivió, como figura ahí, entre 1903 y 1972. Cornell hizo de sus cajas poéticas en miniatura una de las líneas expresivas de mayor interés en el arte del siglo XX. Me ha parecido bonita esta imagen porque se ve a él mismo, Cornell, y algunas de sus cajas. Y también he traído otra imagen más, está sin título, Conjunto Solar, ¿no? Duchamp y Cornell se conocieron probablemente en enero de 1934 en Nueva York con motivo de una exposición de Konstantin Brancusi organizada por Duchamp en la Galería Plummer, que se había abierto al público el 17 de noviembre de 1933. Su relación se hizo más estrecha cuando Duchamp volvió a Nueva York en 1942, en un momento en el que, según dice, necesitaba ayuda para producir las cajas de obras de arte en miniatura para la nueva edición de la UAT. Las profundas afinidades que existían entre ambos condujeron a ese encuentro personal y artístico que supone un dato de primer rango en el proceso de transformación del arte del siglo XX. Cornell elaboraba cajas, cofres de ensueño y fantasía. La caja maleta de Duchamp, la boîte en valise, supone por su parte toda una pequeña revolución secreta en nuestra idea de arte. Tras la muerte de Cornell, uno de los grandes conservadores y críticos de arte de Estados Unidos, Walter Hawes, galerista también, descubrió en su casa una caja de recuerdos, a box of ephemera, que es una especie de testimonio poético de la amistad que se estableció entre ellos, entre Cornell y Duchamp. Se trata de una simple caja de cartón que contiene los materiales más diversos: fotografías, postales, anotaciones, recortes, pequeños objetos de todo tipo, reproducciones sobrantes de obras de Duchamp, sobres, cajetillas de cigarrillo y de tabaco de pipa vacías, reproducciones de la Mona Lisa, en definitiva, lo que podemos llamar un pequeño mundo Duchamp-Cornell guardado en una caja. Demos un paso más. La boîte en valise no es una simple obra, no es una obra más. Es un resumen de todo el universo creativo de Duchamp, una especie de síntesis de sí mismo, de su concepción del arte, de su carácter de artista nómada y también el descubrimiento de una nueva forma expresiva. Sobre la maleta decía en 1955 Duchamp a James Johnson Sweeney, director del Museo Guggenheim de Nueva York, decía esto en una entrevista. Duchamp es otra nueva forma de expresión. En lugar de pintar algo, se trataba de reproducir esos cuadros que tanto me gustaban en miniatura y a un volumen muy reducido. No sabía cómo hacerlo. Pensé en un libro, pero no me gustaba la idea. Entonces se me ocurrió la caja en donde todas mis obras se hallarían recogidas como en un museo en miniatura, un museo portátil. Y eso explica que lo instalara en una maleta. Les llamo la atención sobre tres palabras sobre las que volveré a insistir: miniatura, museo portátil, maleta. Es sabido que Duchamp ya había recogido antes y seguiría recogiendo después diversos textos, diagramas y dibujos cuyo sentido entraña una profunda correspondencia con su obra visual en cajas. Por ejemplo, la caja verde, con textos y dibujos fragmentarios datados entre 1911 y 1915, que se editó en 1934. Después, en infinitivo, la caja blanca, que recoge textos y materiales datados entre 1914 y 1923, que se editó en 1966. Y también la caja de 1914, que recoge textos desde 1913 y 1914. Igualmente, debemos reconocer la importancia de los tres producidos patrones: 1913-1914, una obra que sirvió para
establecer las unidades de medida de su gran obra, El Gran Vidrio, y están contenidas en una caja estuche a fin de mantenerlas en una situación inalterable, de poder guardar lo que él llamaba el azar en conserva. ¿Por qué el azar en conserva? Porque estas unidades de medida salían de un hilo que se ve sobre esa superficie negra, en uno de los casos, tiradas al azar. Pero como luego eso tirado al azar constituye un patrón de medida, lo guarda en una caja y lo guarda en una caja estuche a fin de que tenga semejanza con lo que sucede con el patrón metro o con cualquier otro patrón de medida universal. Así que fíjense, la caja está en el último de su pensamiento. En este caso, para tener en conserva, sin alterar, el azar que da lugar a la obra. A diferencia de las demás cajas, sin embargo, insisto en lo que ya antes anticipaba, la boîte en valise no está hecha solo para guardar, sino que invita al viaje. Es una maleta. Y otro importante aspecto que la diferencia es su tamaño. Mientras que en las otras cajas se mantienen en las reproducciones los formatos y medidas originales, en esta todo resulta empequeñecido, reproducido en miniatura. Esto vendrá después. 3 palabras del propio Duchamp a Sweeney nos dan el tono de la pieza, como antes anticipaba: miniatura, museo, portátil. Las miniaturas ocupan, como es obvio, un espacio notable en la historia del gusto en Occidente, pero se trata de un espacio recluido, encerrado dentro de las artes ornamentales o decorativas. A través de las jerarquizaciones valorativas en que cristaliza la estética moderna, el arte por antonomasia se califica como grande y excluye lo pequeño, tanto en un sentido material como espiritual. El gran arte, entre comillas, no admite en su seno la miniatura. La miniatura de Duchamp es reproducción de sus obras, cuadros, ready-mades, el gran vidrio, en miniatura, por tanto, sitúa así en primer plano el carácter de signo presente en toda operación estética, desplazando los componentes sensibles, sin anularlos, naturalmente. Lo mental ocupa un lugar preeminente frente a lo retiniano y a lo meramente sensitivo, que por ello, para Duchamp, sería más bien superficial. Más que con miniaturas, entre comillas, ornamentales, las piezas de la maleta de Duchamp habían de ser comparadas con miniaturas mentales, con lo que el propio Duchamp, derivando esta palabra del sustantivo cerebro, llamó celebridades, con lo cual hacía un juego irónico con las celebridades de la sociedad del espectáculo. Y aquí es donde viene lo que tiene relación con esta imagen de un cuadro de cuando todavía hacía pintura de un modo más normal, influenciado por el ambiente pictórico de la época en Francia. Si quisiéramos encontrar un paralelo en el plano estético, podría ser conveniente viajar hasta Japón, rastrear sus posibles analogías con los árboles miniaturizados que los japoneses denominan bonsai, que significa, yo no sé japonés, pero según parece, bonsai significa planta en bandeja o en recipiente poco profundo. ¿No es un tópico del arte clásico que el arte imita la naturaleza? Los bonsai, en un arco que enlaza con el nervio más profundo de la poética de Aristóteles, nos hablan de una imitación que es creación, de una apropiación humana de los procesos que constituyen la estructura de la naturaleza, de lo real. Y aquí, una precisión. Fueron los chinos, quienes por cierto también consideran algunas piedras u otros objetos naturales como importantes manifestaciones estéticas, los chinos, los primeros en percibir la rara belleza de los árboles retorcidos y enanos que crecen solitarios en lugares rocosos y venteados. Ellos los trasplantaron en recipientes decorativos, dando así lugar al nacimiento de una técnica y de una forma de expresión que hoy tiene más de 1000 años de historia y que ha alcanzado en Japón
sus manifestaciones más regulares. La mención de Japón no es por otra parte, y de ahí la imagen que tenemos ahora en la pantalla, no es por otra parte algo fuera de lugar en el universo de Duchamp. Nada menos que en 1911, en un momento en que son directamente apreciables los componentes simbolistas de su pintura, realiza un hermoso cuadro que tienen ahí en reproducción, Corriente de aire sobre el manzano japonés, 61 por 50 centímetros. En él, el viento abate la masa nimbada del árbol sobre la figura sentada en la posición de loto de un personaje semidesnudo que levita. Podemos leer el cuadro como la cifra de una correspondencia: naturaleza, belleza, meditación. Algo más actual que nunca en el mundo en el que estamos ahora. La cultura oriental, y particularmente la japonesa, despliega lo estético en una línea que va de lo sensible a lo mental, de modo afín a como Duchamp lo consideró a lo largo de toda su vida. Por lo demás, un árbol en la pintura, en un cuadro, es siempre una miniatura ficticia, pero una miniatura de un árbol natural. El bonsái, en cambio, es una miniatura viva, como en un cierto sentido lo son las réplicas recogidas en la Huerta Malisa. Dado un universo, el de las obras de José Duchamp, ese universo se trasplanta en miniatura a un soporte diferente, al de la maleta como museo portátil. Ya lo he anticipado antes, pero vuelvo a ello. Es conocida la preocupación de Duchamp por evitar la comercialización de sus obras, su intransigencia en situarse al margen de los circuitos mercantiles del arte, y simultáneamente su cuidado por intentar reunir y conservar sus obras, por recogerlas en colecciones destinadas al museo. La maleta es sin duda otra manifestación de ese cuidado. Parecería situarse aquí una de las contradicciones más vivas de Duchamp, según ha señalado uno de sus estudiosos más importantes, Robert Lebel. El gran impugnador, Duchamp, de la mercantilización del arte moderno, es al mismo tiempo un narcisista profundo, ocupado en insertar su obra dentro de los muros prestigiosos de la institución jerarquizadora y clasificadora por antonomasia, dentro del museo. Hay que señalar de entrada que la dificultad plástica y conceptual de la obra de Duchamp ocasionó que el proceso de su recepción no fuera ni mucho menos inmediato, como ya anticipé antes, a pesar de su temprano prestigio personal. En función de ello, es normal que Duchamp pretendiera mantener a salvo la coherencia de sus propuestas estéticas por encima del halago o la coyuntura material. Y para ello era fundamental mostrar el proceso de su discurso, mantener intactas y no desvirtuadas, agrupar y reunir en la medida de lo posible las manifestaciones que había ido produciendo. En 1961, Duchamp indicaba a Alain Dufour que además de la reducción, en la concepción de la Huerta Feliz había intervenido la idea de que era mejor poner todo eso junto, puesto que ya estaban juntos todos en casa de los Arensberg. ¿Quiénes son los Arensberg? Un matrimonio, el poeta, ella una mujer con gran cultura y con una gran sensibilidad artística, que coleccionaron durante años las obras de Duchamp y que de ahí pasaron en su mayor parte al Museo de Arte de Filadelfia. Una visita absolutamente obligada si uno quiere comprender a fondo quién fue Duchamp y cómo son sus obras. Y dice también Duchamp: me puse a pensar que todo eso podía agruparse en una pequeña maleta, que eso podía ser interesante desde un punto de vista de los datos, informativo. Y aunque señala igualmente que todo eso surgió sin una idea muy elaborada, es obvio en todo caso que ese cuidado por la conservación está directamente relacionado con la función del museo. Todo esto haciendo referencia al problema o a la cuestión del museo portátil. Robert Lebel indica que en una nota de 1950, al reverso de uno de los dibujos preparatorios del Gran Vídeo de 1913, Duchamp
pedía a su posible poseedor que lo legara a la institución que eventualmente poseyera el Gran Vidrio. Fíjense, porque claro, esta obra es realmente irreproducible. Y aquí entra algo a lo que luego volveré. Porque, bueno, podemos tener una imagen por delante y por detrás. Pero al ser una pintura sobre vidrio, cuando vemos el original, vemos a través. Y entonces no hay forma de reproducirla de una manera completamente exacta. Con lo cual, estamos ante otra cuestión decisiva. Duchamp, tan preocupado por una correcta reproducción en miniatura de sus obras para que éstas estuvieran en una maleta portátil, fue autor de obras de grandes dimensiones que además, en un sentido estricto, son irreproducibles. Ya el Gran Vidrio, de un modo mucho más importante, otra obra, Candoné, sobre la que vamos a hablar a continuación. En todo caso, por eso que él dice, quería que el posible poseedor del dibujo lo negara a la institución que eventualmente poseyera el Gran Vidrio, como puede apreciarse, Duchamp consideraba fundamental que su obra no fuera transmitida de modo parcial o distorsionado, y también que en nuestro mundo esa función quizás puede realizarla con las suficientes garantías, en último término, solo el museo. Cuando Lebel, y aquí viene otra vez la ironía duchampiana, cuando Lebel le preguntó qué entendía por institución, Duchamp respondió: empleo esta palabra en el sentido de hospicio o de asilo para ciegos, sordomudos, viejos o locos. Es sin duda eso lo que los museos son para los artistas, ¿no? Sobre todo casas de locos congelados, donde conservadores enfermeros estudian retrospectivamente los casos más típicos. Por otra parte, si se está loco, vivo o muerto, ¿no es mejor estar encerrado? Fuera es demasiado peligroso. Ironía de afirmación. El peligro de un mundo exterior en el que el arte ha sido arrebatado a sus productores y receptores y convertido en circuito mercantil, lleva, en el caso de Duchamp, a buscar la seguridad del encierro. Para recluirse en el silencio, todo lo contrario, para salvaguardar la fuerza y el rigor del proceso creativo, restituyendo en la medida de lo posible y a pesar de la consciencia de las dificultades, el círculo, o mejor aún, la espiral de productores y receptores en que el proceso creativo consiste para Duchamp. Para Duchamp son los espectadores quienes acaban terminando los cuadros. La maleta es, por tanto, museo portátil y alude a la idea central en Duchamp de un arte transportado. Ya en 1916, y con la pretensión de introducir flexibilidad en el ready-made, esto es una cita literal, introducir flexibilidad en el ready-made, eligió una funda de máquina para escribir, para su pliant de voyage, plegable de viaje. Por cierto, reproducido en la Boîte en Valise entre dos conocidos ready-mades, Aire de París de 1919, la ampolla con aire de París que llegó como regalo a sus amigos de Nueva York, y la famosísima fuente del culinario de 1917. Si miran ustedes en la zona central de la imagen, arriba está el Aire de París, en medio plegable de viaje y abajo la fuente. Por tanto, el ejercicio de la copia y la reproducción ha sido un procedimiento empleado y aceptado por el propio Duchamp con gran profusión. Los ready-mades, el vidrio y en la maleta, incluso los cuadros. Como igualmente son copias las colecciones de escritos editadas en facsímil en las cajas. Pues bien, la fabricación de la maleta por Duchamp es contemporánea de la redacción de un texto central en la historia del pensamiento contemporáneo. La obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica
escrito por Walter Benjamin entre 1935 y 1936. Un texto que supone la primera reflexión teórica profunda sobre la transformación del universo estético originada por la posibilidad de reproducción técnica de las obras de arte. Yo siempre he encontrado un paralelo entre el pensamiento plástico y teórico de Duchamp y el pensamiento filosófico teórico de Walter Benjamin. Estaba ya en la cabeza de Duchamp mucho antes de los años 30. En todo caso, nuestra época, según Benjamin, registra lo que él llama el desmoronamiento del aura de la obra de arte, inexistente ya en las múltiples reproducciones de la misma que hace posible la técnica. Los valores estéticos de originalidad y autenticidad centrales en la tradición resultan profundamente cuestionados en el arte del siglo XX y en el arte del siglo en el que ahora estamos. En su escrito, Walter Benjamin observaba: los dadaístas dieron menos importancia a la utilidad mercantil de sus obras de arte que a su inutilidad como objetos de inmersión contemplativa. Y en buena parte procuraron alcanzar esa inutilidad por medio de una degradación sistemática de su materia. Hasta aquí la cita. Benjamin se refiere particularmente a los poemas y cuadros dadaístas, pero cabe concebir una subversión más profunda de las nociones de original o autenticidad en la línea señalada que los ready-made de Duchamp. ¿Tiene incluso algún sentido hablar aquí de copia o reproducción? De cualquier forma, la actitud de Duchamp respecto al problema de la reproducción, y esto es muy importante, presenta dos planos. Probablemente la consideraba imprescindible, dado lo que el arte había llegado a ser en nuestro mundo, un fenómeno de masas. Pero al mismo tiempo la consideraba un error. También a Alain Dufour, que he citado antes, y siempre en relación con la maleta, le dijo, literalmente, la reproducción misma es un error, un gran error, porque ante todo la reducción, la escala, si usted quiere, es muy importante. Y naturalmente ello nos produce de un modo directo atacándome. Dados, primero, la cascada, segundo, el gas de alumbrado, una obra que se suele conocer como Étendonné, las dos primeras palabras del título en francés. Esto es una nota elaborada por Duchamp, entre las muchas notas que elaboró para el gran vídeo. Y justamente tiene un sentido. Esta obra es completamente irreproducible. Yo he estado ya en tres ocasiones en el Museo de Arte de Filadelfia y en todas ellas he visto gente que pasaba inadvertidamente sobre esto y no miraba, no veía nada. ¿Por qué? Porque desde fuera no se ve nada. Es una cámara que tiene una estructura rectangular con una puerta, por cierto, una puerta que Duchamp hizo llevar a Nueva York desde Cadaqués, donde la adquirió, y con la que trabajó en secreto en la estructura de la obra, que además indicó que no pudiera mostrarse hasta que él hubiera muerto. Por lo tanto, es una obra que se presentó póstumamente. ¿Y qué es lo que hay en esta obra? Bueno, pues resulta que en un lugar, a lo que sería en el centro, a la altura de una persona normal, hay dos agujeros que están hechos para mirar. Aquí estoy yo en la última visita que pude hacer al Museo de Arte de Filadelfia. Y entonces, bueno, la cosa me espera. Yo había visto ya por dentro la obra en dos ocasiones y aquí ya me puse a mirar otra vez. Evidentemente, es una dimensión voyerista, o sea, de algún modo, en toda contemplación de obras artísticas nos convertimos en mirones, miramos para intentar ver a través. Pero lo decisivo, en el caso de Duchamp, es además que ese modo de mirar es situarse en el punto en el que puedes ver lo que él pretende que veas. Cosa que no sucede
si simplemente se deja abierta la posibilidad de situarte en el mundo desde el que tú miras. Y una cosa importante es que esta obra, la obra última y secreta después de su muerte, es literal y estrictamente irreproducible. Cuando miras, lo que ves es esto. Algo que tiene que ver con Eros es la vida, el molde del cuerpo desnudo de una mujer que Duchamp tuvo una relación amorosa con ella, una escultora brasileña que en los años 40 tuvo una relación con ella. La producción de esta obra duró 20 años, se calcula desde 1946 a 1966. El pelo de cambio corresponde a la única mujer con la que tuvo un matrimonio legal, Tini, que había sido la esposa del galerista hijo de Pierre Matisse, Henri Matisse. Pero fíjense, está el gas de alumbrado que empuña la lámpara, la mujer en su mano, y también al fondo la cascada. Además de mirar y ver esto, cuando te aproximas, como son procedimientos hechos por mecanismos, oyes también un ruido y ves también el parpadeo de la luz. Pero es una obra completamente irreproducible. Durante tiempo estuvo prohibida la reproducción por parte de los herederos de Duchamp, pero luego ya ha empezado a haber todo tipo de aproximaciones, incluso en un momento determinado se hizo una maqueta que para mí rompía completamente la intención de Duchamp y que me parece un disparate, porque fue hacer una maqueta de todo el interior de esta instalación, que como digo es una sala rectangular de grandes dimensiones. En definitiva, es una obra completamente irreproducible. Hay de ello nostalgia en Duchamp de otros tiempos. Benjamin escribió que incluso en la reproducción mejor acabada falta algo, el aquí y el ahora de la obra de arte, su existencia irrepetible en el lugar en que se encuentra. Bueno, resulta asombroso porque parecen palabras precisamente escritas justamente a propósito de Tandonet, recogida o aislada en ese hospicio en el Museo de Arte de Filadelfia, intransportable e irreproducible. Duchamp probablemente quería salvar a toda costa la originalidad del proceso de fabricación de una obra, afectando la validez de ciertas copias, pero haciendo depender dicha validez de que la réplica proporcione, y esto es una cita de él, suficientemente un eco de la verdadera cosa. A esta luz podemos apreciar mejor, otra cosa que él escribe, la antinomia fundamental que existe entre el arte y los ready-made, y que completó al imaginar un ready-made recíproco, utilizar un Rembrandt como tabla de planchar. Ready-made recíproco. Está hecho, está disponible, pero no lo puedes utilizar como tabla de planchar. ¿Por qué? Porque la intención, lo que en la filosofía griega se llama telos, la finalidad, es otra. Un material disponible masivamente, ya hecho, sí le puedes dar un giro distinto. ¿En qué sentido? Cambiarle el destino de utilidad práctica para el que había sido destinado e identificar la forma. Y entonces, identificando la forma, aunque no es estrictamente una obra de arte, y Duchamp siempre distinguió eso, las obras de arte las llamaba viscosas, cosas, y los ready-mades, pero los ready-mades lo que él hace es identificar la forma vaciándola de su contenido utilitario. En todo caso, mientras las obras de arte son únicas, el ready-made, en cambio, no tiene nada de único. La réplica, estas son palabras también de Duchamp, la réplica de un ready-made transmite el mismo mensaje. De hecho, casi todos los ready-mades que hoy existen, algo que escribió en 1961, no son originales en el sentido usual del término. Pero entonces, estoy ya casi acabando,
Entonces, en último término, ¿qué entiende Duchamp por arte? En las conversaciones mantenidas poco antes de su muerte con Pierre Cabanne, impugnaba Duchamp tanto una concepción esencialista del arte como la idea de su origen biológico. Para Duchamp, el arte es algo que atañe al gusto, una invención del hombre. Escrito en ese sentido también, arte como invención cultural. No solo hemos inventado la pólvora, también el arte. O en otros términos, un producto antropológico, un resultado de nuestra cultura, no necesariamente presente en los mismos términos que en otras culturas humanas. En la entrevista con James Johnson Sweeney, antes mencionada, 1955, mantenida en 1951, publicada en 1955, Duchamp había observado: creo que el arte es la única forma de actividad por la que el hombre como tal se manifiesta como verdadero individuo. Solo gracias a ella puede superar el estadio animal, porque el arte es una salida hacia regiones donde no dominan ni el tiempo ni el espacio. Fin de la cita. ¿Intemporalidad de la obra de arte? Como siempre, en Duchamp, no nos contentemos con la respuesta vacía. Lo que Duchamp pretende rescatar en el arte es algo más interior, un proceso creativo que va desde el artista al otro lado del tiempo y del espacio, al espectador, que según sus propias palabras, con el tiempo llega a ser la posteridad. Por eso, hablando con Pierre Cabanne, en las conversaciones, 1967, insistirá en no restringir la palabra creación a su sentido usual en nuestra cultura de actividad del artista. Dice Duchamp: no creo en la función creadora del artista, es un hombre como cualquier otro, eso es todo. Y también insistirá en reivindicar la palabra arte en el sentido antropológico que antes ya he señalado. Dice Duchamp: por el contrario, la palabra arte me interesa mucho. Si viene del sánscrito, tal como he oído decir, significa hacer. Pero todo el mundo hace cosas, y los que hacen cosas sobre una tela, por un marco, se llaman artistas. Anteriormente se les aplicaba un nombre que me gusta más: artesanos. Fíjense que quiero acabar con el aristocratismo pretencioso de ciertas líneas artísticas. Dice: todos somos artesanos con una vida civil, militar, artística. Así que vamos ya llegando al término del viaje de nuestro propio texto. Duchamp reivindica un hacer en el que el ser humano se manifiesta como verdadero individuo. Impugna que el mérito de ese hacer derive de la mera adscripción a un grupo o gremio, del hecho de ser artista, y proclama en cambio que en nuestra tradición de cultura hay un hacer creativo en el que intervienen tanto el artista como el público, al que hemos dado el nombre de arte, capaz de superar las limitaciones espaciales y temporales. El intento de transmitir fielmente a la posteridad su propio hacer está, por tanto, directamente ligado con su concepción del carácter abierto del proceso creativo. Un texto fundamental que Duchamp fijó para una conferencia en Estados Unidos en el año 1997 con ese nombre, el proceso creativo. Y allí dice Duchamp: el artista no es el único que consuma el acto creador, pues el espectador establece el contacto de la obra con el mundo exterior, descifrando e interpretando sus profundas calificaciones para añadir entonces su propia contribución al proceso creativo. Hasta aquí la cita. Los actos creativos desplegados por Duchamp no hubieran podido alcanzar ningún tipo de culminación sin asegurar su recepción por el espectador, que, dice Duchamp, con el tiempo llega a ser la posteridad. No es el espectador inmediato, sino el espectador en el curso del tiempo. Y para ello, Duchamp siguió una doble vía. Uno, favorecer todo tipo de reproducciones de su hacer, así como su movilidad, pero ejerciendo un control estricto de las mismas. Un ejemplo, la Boîte en París. Y dos, fabricar la obra irreproducible e intransportable. Claramente, el gran vidrio y petándote. En ambos casos,
1 y 2, y tratando a toda costa de evitar la dispersión o la distorsión, acogiéndose, si ello fuera posible, al asilo del museo. En definitiva, este viajante de ideas estéticas, como me gusta llamarle, llevaba consigo una maleta de maravillas. Había sido capaz de introducir en ella, de modo similar a como los genios están encerrados en las lámparas maravillosas, todo un universo propio. Un mundo creativo y construido sobre la crítica de la pérdida del valor antropológico, civilizatorio de la experiencia estética, reducida en nuestra cultura como el arte a pura sensorialidad o hedonismo. Se ocupó de guardar en su maleta las pistas para iniciar un viaje que cada ser humano puede recorrer de modo diferente. Todo estriba en saber mirar. ¿No había dicho respecto a la pintura que son los que miran quienes hacen los cuadros? ¿No le dijo 10 años después a Pierre Cavall: el que mira es quien hace los museos, quien plantea los elementos del museo? En definitiva, el viaje del arte en la maleta, la Boîte à Valise. Gracias. Que lógicamente conoces el ensayo de la teórica y crítica argentina Julieta o Esperanza. ¿Cómo es Esperanza? Sí, pero el nombre es otro. Hizo un ensayo fantástico sobre los años o el poco tiempo que pasó Duchamp en Buenos Aires. Entonces, realmente, yo creo que es una parte de su trabajo y de su vida que, aparte de este ensayo, está muy poco estudiado y creo que tiene su relativa importancia, precisamente por la realidad latina en la que vive y que de alguna forma es tan francesa, más o menos, con respecto a donde él proviene, pero no tiempo hay una gran diferencia con la idea de vanguardia, y ahí está el lazo entre Europa y la América que habla español con respecto a la América que habla inglés, y donde él se traslada definitivamente. ¿Qué es lo que es tu idea respecto de estos años, este año y medio que pasó en Buenos Aires? Bueno, como digo, llevo tanto tiempo dando vueltas a Duchamp que también viajé a Buenos Aires y fui al lugar donde Duchamp vivió y, bueno, trabajé con otros teóricos argentinos que han estudiado ese periodo de estancia en Buenos Aires. Fue un periodo, en realidad Duchamp se marchó de Europa, huyendo de Estados Unidos, en un momento en el que estaba produciéndose la Primera Guerra Mundial. Primero se había marchado desde Europa a Estados Unidos y luego ya de Estados Unidos se marchó a Buenos Aires. Y era un momento en el que seguía pensando en la realización del gran vídeo. Estrictamente, a pesar de lo que dice, yo creo que es Julieta Esperanza, a pesar de lo que ella dice, yo creo que es un periodo menos fértil para el trabajo de Duchamp. Se sentía, no hablaba español, luego ya acabaría viniendo a España todos los veranos, en Cadaqués se recuerda también en una cafetería cuando él estaba allí todos los veranos. Fue una cosa que propició su amistad con Salvador Dalí. Pero en Buenos Aires él no hablaba español, se sentía un poco perdido. Fue una etapa en la que se concentró mucho, extraordinariamente, en el juego del ajedrez, que es, como sabemos todos, una de sus grandes pasiones, y avanzó mentalmente en el proceso de realización del gran vídeo, que, como es sabido, llegó a su punto final en 1923, ya en Nueva York, cuando decidió dejarlo. Esto es muy interesante también, porque anticipa lo que el gran teórico Humberto Eco llamó obra abierta, lo anticipa en casi 40 años. Obra abierta se publicó en 1962 y Duchamp calificó el gran vídeo, cuando dejó terminada la obra, como definitivamente inacabada. O sea, obra sin final, obra abierta. Aquí hay un punto también muy interesante,
de relación del pensamiento de Duchamp con la música. Claro, todo lo que Duchamp planteaba tuvo una reverberación, un eco importante en su gran amigo John Cage. Y la idea de obra abierta, obra inacabada, tiene que ver, en el caso de la música, Humberto Eco lo utiliza de ese modo, en cómo la interpretación, ejecución de una partitura tiene un margen muy amplio de decisión de los propios intérpretes. Entonces, es algo que está muy dentro también de la obra de Duchamp. Aunque tú digas, aquí pongo fin, eso queda abierto. Primero porque él piensa que es el espectador, la posteridad que completa la obra, pero además porque ni siquiera piensa la frase clásica, prototípica, finis corona opus, el fin, pone término, corona la obra. Él piensa que no, que la obra es algo que queda abierto. Entonces yo creo que el periodo en Buenos Aires fue un periodo de introspección, de pensamiento. Allí no llegó a hacer grandes piezas, sí elementos que tienen luego un eco de la Revolución del Gran Vidrio, una obra con una máquina dual de visión y otro tipo de piezas que se incorporan como partes del Gran Vidrio. Piensa en ello, pero los que tuvieron relación con él, lo conocieron, lo veían un poco perdido en esa época, muy metido en el ajedrez. Eso le sacaba de su interioridad y le hacía sentirse vivo y activo. Pero bueno, antes o después acabó marchándose. Pero lo importante de Duchamp también es que era una persona absolutamente cosmopolita, o sea, iba de un sitio a otro, que a mí me parece también una característica, hasta aquí nuestro amigo Carlos Jiménez, muy característica de América Latina. Para mí, uno de los puntos importantes de las culturas latinoamericanas es el ir y venir. O sea, hay unas raíces propias, pero en la cultura de América Latina lo que hay es siempre un desplazarse. El gran escritor cubano Lezama Lima hablaba del prototipo incorporativo del latinoamericano. Entonces es como un deseo de apropiarse. Y yo no sé si eso encajaba o no en ese momento en el pensamiento de Duchamp, pero yo creo que de alguna manera sí pudo influir en una apertura mayor de su cosmopolitismo. Esto es lo que te puedo decir, sí, a grandes rasgos, pero vamos, es un periodo y un momento que desde luego sería de transición, básicamente. Sí, de transición, pero de interiorización de Duchamp. Sí, Carlos. Sí, ¿no? Sobre la secuela, es una sugerencia sobre la secuela de la Buena de París, porque viendo esta imagen se me vino a la memoria otra imagen, que es una gran fotografía, en la cual aparece André Malraux y ha desplegado sobre el suelo todas las fotografías de su museo imaginario. En el fondo es un libro también, lo que es portátil, ¿no? Lo tenía, pero escrito en el texto, pero lo he puesto entre paréntesis. El Museo Imaginario de André Malraux, que casi coincide en época. Es verdad que tengo aquí la fecha. Si no recuerdo mal, es 1946. 1946. O sea que Duchamp empezó la Voie à Paris antes. Pero hay una coincidencia. Y otra cosa que tenía también apuntado como referencia es lo que hace Marcel Codares con el Museo de las Águilas, que es un museo ficticio, que también tiene una correspondencia con lo que Duchamp plantea con el Museo Portátil. O sea que, desde luego, el problema, de algún modo, es como secuela, digamos, de Duchamp. Era un problema que estaba en el tiempo. O sea, por eso hay, por un lado, Duchamp piensa en ello, Walter Benjamin también. ¿Qué pasa cuando todo es reproducible sin límites? Pues entonces la situación del arte ha cambiado, porque ya vivimos en un momento en que cualquiera puede reproducir una obra ya hecha. Claro, eso puede llamarlo falsificación, copia, pero al plantearse de un modo masivo, y sobre todo cuando la producción industrial y la comercialización
hace que la producción de objetos sea siempre pasiva, la condición del arte se hace. Y entonces esto implica un pensamiento de cómo pensamos el arte y cómo lo recibimos. Claro, pero la Guatemala de alguna forma también puede interpretarse como un juego realmente muy perverso y avala la letra de lo que sería en un futuro el arte como supermercado del arte. Bueno, ya digo, yo creo que en Duchamp, esto se ve a lo largo de toda su obra, hay un rechazo del arte como supermercado. Sí. Entonces, en ese sentido, naturalmente, en la Guatemala hay también esta dimensión. O sea, es decir, no me hables. Pero claro, Duchamp se le ha criticado mucho, por ejemplo, cuando en los últimos años de vida el galerista judío italiano Arturo Schwarz publicó, o sea, se dedicaba a gestionar la obra de Duchamp, y Duchamp dio permiso para que hiciera reproducciones de piezas que se habían perdido, particularmente, por ejemplo, los ready-mades. Entonces, ha habido gente que ha dicho, bueno, era tan mercantilista como cualquiera, y se sabía que lo que él quería era buscar una fidelidad en la reproducción para que la recepción de su obra fuera precisa. Y entonces, bueno, en la Guatemala yo creo que va en esa dirección. Esto es lo que yo digo. Aquí lo tenéis y, naturalmente, a un precio más reducido, pero una recepción precisa, y también podemos agregar y popular. Popular no lo fue. O sea, la Guatemala no llegó a tener audiencia hasta los años 60, ya en los últimos años de la vida de Máximo Sanz. O sea, nadie durante mucho tiempo era una persona marginal. Tuvo una de las primeras exposiciones en una galería de arte en Nueva York en los años 50, pero digamos encuadrado en un marco dadaísta. O sea, que Duchamp no estuvo dentro, encuadrado en ningún movimiento. Es muy curioso porque la pieza que presentó allí fue una réplica de fuente del ready-made, pero pequeñita, que la mandó poner en una zona baja del espacio de la galería. Y dijo, es que así, si viene algún niño, se hace más fácil. Esa ironía está siempre. Y es una autoironía. O sea, no se creía nadie superior, lo que hemos estado diciendo. Todo ser humano es creativo, tiene una falta de creatividad. Sí. Y otra sobre las escuelas. La baliza en Bert, que es ese proyecto que hizo con Octavio Paz, después de la revista de Duda, y lo hizo con la editorial Era de México, ¿conoces ese proyecto, no? Que aparentemente está organizado por el propio Duchamp en un testimonio de Octavio Paz, es una versión en la caja de verde. Tengo un ejemplar de Octavio. Sí, y bueno, claro, fueron amigos, tuvieron una relación de amistad. Duchamp escribió un texto maravilloso sobre Octavio Paz. Otra cosa es que en una conferencia no da tiempo a hablar de todo, pero otra cosa muy importante de Duchamp es la dimensión poesía. Yo escribí un texto del artista poeta, porque en su formación, en el ambiente que vivía en su casa, se leía mucha poesía. Luego tuvo los dos hermanos mayores, uno pintor e ilustrador, el otro un grandísimo escultor, que vivió consecuencias de la guerra, la Primera Guerra Mundial, al final, en 1918, y tuvo tres hermanas, pero la madre hacía veladas de reunión familiares donde se tocaba música, se leían textos poéticos y novelas y se hablaba de arte y de cultura. Y la poesía es determinante en Duchamp. Entonces, Duchamp y Paz me parece que son dos territorios próximos con la fuerza conceptual que tiene Octavio Paz, ¿no? Sí, sin duda es mucho más importante la poesía que la música. A mí me cuesta mucho escuchar música o una determinada idea de melodía en la obra de Duchamp. En cambio, sí soy capaz de vislumbrar en el concepto de aparición una cierta dimensión poética.
Bueno, si pensamos en Le Bon Roussel y las invasiones de África y la fuerza que eso tiene en la realización del Gambito, una obra de teatro donde además Duchamp dijo que lo que le interesaba es que no se oía lo que decían los actores y no se comprendía por qué hacían las acciones que hacían en el teatro. Entonces es un elevar la poesía todavía en un grado mayor, Le Bon Roussel. Yo de todos modos creo que hay un trasfondo también musical. Sí. Ya te digo, aquí es importante su diálogo con John Cage y con quien fue el gran compañero de Cage, el bailarín, que ahora mismo no me viene el nombre. Pero este es también... Marcel Coliman. Sí, Merskan. Eso, Merskan. Bueno, este es un punto importante. Y la idea de obra abierta tiene mucho sentido. Yo creo que, hablando de las secuelas, como dice Carlos, está también todo lo que significa fluxos. Sin Duchamp es muy difícil pensar en fluxos. Entonces, y para mí la cuestión, como vengo diciendo, es que todo sigue abierto. O sea, Duchamp no es solo quién fue, sino quién es. De algún modo, su propuesta sigue aquí activa y desencadenando pues eso, cuestiones de interés como el que tenemos todos los que estamos aquí reunidos. Bueno, ahora que se cansó, vamos a dejarlo aquí.